líquido, el propio líquido en sí que se observa en la parte exterior del envase, como en la primera foto de la derecha, de la izquierda, perdón, que se ve que hay tomate, ¿no?, derramado en todo el cuerpo del envase, sino que a veces la fuga se produce por pequeñas picaduras en el envase que aparecen a manera inicialmente de como pelusas en pequeños puntos, ¿no? Y solo una evaluación exhaustiva, ¿no?, y muy detallada nos va a indicar si ha habido pérdida realmente de hermeticidad, si es una picadura o no. Pero generalmente las fugas empiezan de esta forma, ¿no?, en los envases. Entonces, al ver una pelusa que vemos así con esta característica, de este color medio blanquecino, tenemos que, en ese punto, retirar la pelusa que se pueda presentar y observar si ha habido una picadura, ¿no? Lo cual sí se puede determinar a simple vista, pero como dijimos al inicio, se requiere de muy buenas condiciones de luz, ¿no?, y de iluminación para poder percibir si es que se trata de una picadura, de un agujero en la lata o no. A veces son muy pequeños. En la lata de la derecha ya se ve con un acercamiento de que se trata de tomate, ¿no?, lo que, lo que se encuentra en el interior, y que lógicamente, bueno, pues hay óxido y se evidencia toda una picadura, una pérdida de hermeticidad del envase, ¿no? Otro efecto serio es la hinchazón en los envases. Y la hinchazón en los envases se produce generalmente por dos motivos, ¿no? Puede ser que, lógicamente, se produzca por la proliferación de microorganismos, ¿no?, internos, ¿no?, que eso hace que se hinche el envase, la contaminación interna. También puede ser, pero también puede ser porque quizás la cantidad de vacío que se le aplicó en la producción no fue la adecuada, ¿no? Más aún cuando las latas se comercializan a grandes alturas, ¿no? A veces cuando las latas se producen en la costa, sabemos que la presión atmosférica es mayor a nivel del mar que en las alturas, ¿no? Y, y si no se le aplica un vacío adecuado, ¿no?, al momento de llegar a una altura de 3600, no sé, o más quizás, metros, si el vacío no fue lo adecuado, se va a poder percibir este tipo de defecto, un hinchazón, pero no es porque esté contaminado el envase o porque haya microorganismos internamente, simplemente es por una cuestión de presión atmosférica y nada más. Lógicamente que si yo estoy en campo, yo no voy a poder saber a qué se debe la hinchazón de un envase. Y esto debe ser considerado como un defecto serio hasta que se haga un descarte en un laboratorio de cuál ha sido el verdadero motivo de la hinchazón del envase, ¿no? Solo con un análisis se podría saber, ¿no?, en un laboratorio cuál es la causa de ese hinchamiento de una lata. También a veces, por ejemplo, el congelamiento o cuando se somete una conserva a temperaturas muy bajas, produce el dilatamiento a veces del contenido interno, hace que se hinchen los envases, ¿no? También es otro motivo, que no es muy frecuente, ¿no?, que se congele, digamos, o que se someta un envase a tal temperatura tan baja que se puede llegar a hinchar, pero es posible, ¿no? Cabe la posibilidad también. Bien, luego vienen los defectos en el cierre. En el doble cierre del envase, es donde generalmente se presentan una gran cantidad de defectos, porque creo que justamente el doble cierre es el que está expuesto a más, por ser el borde superior del envase, que está a veces sometido al apilamiento con otras latas, al manipuleo, por ser el borde también los golpes, en fin, el roce. Entonces el doble cierre
siendo uno de las partes sensibles del envase, está sometido a veces a la mayor cantidad de posibles defectos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el doble cierre? Vamos a definir un poco, ¿no? Es simplemente, el doble cierre del envase, como habíamos dicho, es la unión entre la tapa y el cuerpo. Y precisamente es la unión entre las pestañas de la tapa y la pestaña del cuerpo. En la foto de la izquierda vemos una tapa con su pestaña en todo el borde, y en la foto de la derecha vemos el cuerpo también con la pestaña, ¿no? Cada uno tiene una pestaña, y esto, mediante una máquina, ¿no? En la planta, se junta, se produce por presión, ¿no? Digamos, un apretamiento, ¿no? O como se le llama un traslape, ya con término técnico, y se produce el doble cierre, ¿no? El doble cierre está producido por dos etapas. La primera etapa, ¿no? Donde la máquina solamente hace que se junten un poco, que se dé la forma, ¿no? Del traslape, y la segunda etapa de sellado, que es ya en sí la formación del cierre propiamente, o el doble cierre, ¿no? Son dos etapas en las que se forma el doble cierre. Entonces, aquí en la siguiente foto vamos a ver ya cómo se ha doblado el cierre, ¿no? En la foto del medio vemos cómo se traslapó. Ahí vemos el traslape de la pestaña del cuerpo y de la pestaña de la tapa, ¿no? En la foto del medio se puede observar claramente cómo se ha formado el doble cierre. Los espacios que pueden quedar internamente en el doble cierre, esos pequeños espacios vacíos, se rellenan generalmente con una sustancia que se llama compuesto sellador, ¿no? Para darle mucha más hermeticidad, ¿no? A este doble cierre. ¿No? Es un compuesto sellador que no es tóxico, ¿no? Al menos es lo que dice el manual canadiense, no se considera un compuesto tóxico. Y vamos a ver después por qué. Bien, entonces ya conocemos un poco el doble cierre, ahora vamos a ver los efectos que se pueden formar en ese doble cierre, que hemos visto que es el traslape de la pestaña del cuerpo y de la tapa. Primero, la fractura de cierre se puede producir cuando la máquina somete a mucha presión el doble cierre. En este caso, se fractura la pestaña de la tapa, ¿no? A simple vista no es muy fácil de observar, eh, pero por la forma que tiene, ¿no? Evidencia de que ha habido una fractura o una rotura de la pestaña de la tapa. El otro defecto bastante frecuente es la caída del cierre, ¿no? La caída del cierre, como vemos en las fotos de la derecha, ¿no? Se producen por diversos motivos. Se produce porque puede haber una contaminación interna que no ha permitido que se forme de manera uniforme el doble cierre. Puede haber, ¿no? Materias extrañas internamente. Puede haber habido la máquina selladora puede haber ejercido mucha presión. Puede ser el motivo de que la pestaña del cuerpo sea muy larga y actúa como un gancho ahí que está empujando hacia abajo la pestaña de la tapa, ¿no? Se puede deber a varios motivos, pero lo cierto es que es un defecto serio. Arrugas, que tiene una forma un poco más aguda. Si vemos la foto de la izquierda, el doble cierre en esta foto, en la parte inferior se observa que hay como una punta, ¿no? Y este tipo de defecto que se denomina arruga es porque al momento del doblez de las pestañas ha sucedido como una especie de que se ha juntado, ¿no? Por la presión, la capa de la hojalata de la tapa se ha juntado demasiado o se ha producido un arrugamiento, en otras palabras, ¿no? O un pliegue, y al producirse este pliegue ha ocasionado de que la parte inferior pues sobresalga hacia abajo, ¿no? Sobresalga y de una manera así aguda, ¿no? La foto de la derecha muestra un defecto que se denomina espuela, que en este caso se conoce como ausencia de traslape porque
la pestaña de la tapa no ha formado el traslape y ha caído hacia abajo, ¿no? Entonces, si ustedes, seguramente muchos están dándose cuenta de que en el doble cierre, a pesar de las diferencias de los nombres de los defectos, la mayoría de los defectos en este caso son similares, ¿no? Todos son como una prolongación del doble cierre, ¿no? Como, ¿no? Hacia la parte inferior, ¿no? O una punta que sobresale hacia abajo. Entonces, es por eso de que en vista de que solo con un desmontaje del doble cierre en un laboratorio, utilizando instrumentos como un micrómetro, ¿no? Y haciendo unas mediciones de los ganchos de tapa y los ganchos de cuerpo, midiendo el traslape también, en fin, todo un procedimiento, se puede determinar qué tipo de defecto es, ¿no? Sin embargo, en la inspección propia, nosotros no hacemos este trabajo, solamente hacemos una observación, por así decirlo. Entonces, debería ser cualquier defecto en el cierre de estos que estamos viendo considerado como un defecto serio, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, el manual canadiense, para este ejemplo del defecto que se llama caída de cierre, por ejemplo, la foto superior, considera de que puede ser defecto serio o puede ser defecto menor, ¿no? Pero es considerado una caída de cierre, podría ser considerado como un defecto menor solo si esa caída no representa más del 20% de la altura total del doble cierre. O sea, el doble cierre tiene una altura, no una dimensión. El doble cierre puede medir entre 2.80 milímetros a 3.20 milímetros aproximadamente. Esa es la altura estándar, ¿no? Y si esa caída, ese defecto de caída de cierre representa más del 20% de esa altura, entonces es considerado un defecto serio. Si representa menos del 20% de la altura del cierre, entonces es considerado defecto menor. Pero eso pues solo se puede determinar con un micrómetro, ¿no? Haciendo mediciones. Entonces, en la inspección debería ser de todos modos considerado un defecto serio hasta que se realice la evaluación en un laboratorio, ¿no? Bien, otros defectos en el doble cierre son, por ejemplo, material extraño, ¿no? Cualquier presencia de material extraño, ¿no? O desperdicio que haya podido interferir en la formación del doble cierre, como vemos en la foto de la izquierda, ha interferido ya, ha comprometido, no se sabe si se ha perdido la hermeticidad ahí, es muy probable que sí, y debe ser considerado también un defecto serio. Y el otro defecto es la ausencia de segunda operación de sellado. Como habíamos dicho, el doble cierre se forma por dos operaciones, ¿no? La primera que hace un pequeño doblez a las pestañas del cuerpo y de la tapa, y la segunda que ya es la formación propiamente dicha del doble cierre. Sucede de que si ustedes observan en la foto las dos latas que hay ahí, una tiene un doble cierre mucho más, digamos, alto que la otra. En otras palabras, el espesor de un doble cierre es mayor que el otro se ve un poco delgado, ¿no? Esto generalmente se conoce como una ausencia de segunda operación de sellado y lo que representa o lo que significa es de que no ha habido una formación del doble cierre simplemente, ¿no? Y eso también se puede determinar midiendo, como hemos dicho, bueno, con un micrómetro, generalmente esta lata con ese defecto de ausencia de segunda operación de sellado, en este caso el doble cierre puede llegar a medir hasta, no sé, menos de 2 milímetros quizás, ¿no? Lo que es completamente anormal, ¿no? Entonces, también debería ser considerado como un defecto serio. La abrasión. La abrasión es
es distinta a la corrosión, ¿no? La abrasión es el desgaste a que puede haber sido sometido la hojalata de una lata por rozamiento, porque a veces en la planta se apilan o se trasladan las latas en canastillas de metal y el metal se gasta un poco, ¿no? Con los bordes. En fin, por varias razones, pero lo que sí es cierto es que es simplemente un desgaste de la hojalata y el manual canadiense considera de que llega a ser defecto serio la abrasión cuando el desgaste ha sido más del 50% del espesor de la hojalata. Al menos es lo que considera el manual. Es un poco, yo creo que a criterio de todos, a criterio nuestro, pues si yo observo en la inspección una hojalata o una lata en alguna parte que presenta un desgaste, no voy a poder determinar si ese desgaste representa más o menos del 50% de la propia hojalata, ¿no? Lo cual me obliga a simplemente categorizarlo como un defecto serio, ¿no? Otra vez, a menos de que, bueno, se haga un estudio en un laboratorio, ¿no? Y se pueda determinar cuál es el porcentaje que ha sido desgastado, ¿no? Pero inmediatamente debería ser considerado un defecto serio cualquier desgaste en la hojalata. Lógicamente porque esto puede llegar a producir corrosión. Ese desgaste puede llegar a producir oxidamiento, ¿no? Se ha perdido el barniz ahí, lógicamente, ¿no? Bien, ahora vamos a ver algunos defectos menores que son considerados por el manual canadiense. El cuerpo con surcos que vemos en la foto es un defecto que generalmente es de la hojalata, pero del cuerpo durante del, la formación del cuerpo del envase, ¿no? A veces en el rodillo sucede que la hojalata se mueve, ¿no? Y se forman este tipo de, digamos, de pliegue o de surco en el cuerpo del envase, y bueno, no llega a interferir con el doble cierre, ¿no? Al momento ya del sellado, entonces esto en este caso debería ser considerado un defecto menor. Debería ser un defecto serio, un surco, si el surco llega a comprometerse con el doble cierre del envase, ¿no? Si vemos que el surco se prolonga hasta el doble cierre, entonces en ese caso sí debería ser considerado un defecto serio. Y eso también lo dice el manual. Pero si es un defecto, si es un surco, así como se observa en la foto, ¿no? Que se encuentra en el panel del cuerpo solamente del envase, pues debería ser considerado un defecto menor. Otro defecto menor es el perfil de fondo incompleto, que es el moldeado que la máquina le da, o el dado de la máquina le da a la parte del fondo de la tapa, perdón, a la parte del fondo del envase, en un envase de dos cuerpos, ¿no? Por ejemplo, de media libra tuna se presentan estos perfiles, y esto también es considerado un defecto menor. La única forma de que sea considerado defecto serio, este tipo digamos, de perfil de fondo incompleto, es durante la misma producción, ¿no? A veces esta ausencia de perfiles no soportan el esterilizado, que es una producción ¿no? Es una etapa de la producción de la conserva, y en ese momento, pues ya en la misma producción, es considerado como defecto serio, sería considerado como defecto serio esta ausencia de perfil de fondo. Pero si ya el envase salió a la comercialización y está distribuyéndose, se está comercializando, se supone que esto ya ha pasado esta prueba de la esterilización, entonces no debería ser considerado un defecto serio, sino un defecto menor solamente. Igual, también según el manual, las gotas de barniz que se puedan encontrar por la parte externa llegan a ser un defecto, en este caso las gotas de barniz son un defecto menor, y llegarían a ser un defecto serio en caso de que al momento de retirar esa gota de barniz, o a veces se le llama también perdigones de barniz presentes sobre la lata, al momento de desprenderlos,
deja expuesta la hojalata, ¿no? O causa lo peor una picadura o un agujero, ¿no? Entonces, en ese caso podría ser considerado un defecto serio, de todas maneras. Pero en el caso de que la gota ha quedado, digamos, soldada o pegada, ¿no? O adherida fuertemente, ¿no? A la lata, debería ser considerado como un defecto menor, al menos es lo que menciona el manual, ¿no? De la CFIA. Bueno, hemos hablado de los defectos externos, ¿no? Defectos externos del envase. Ahora, para hablar ya de los defectos internos, en la inspección misma lo que debemos hacer para evaluar la parte interna, ¿no? O la parte, digamos, el aspecto interno del envase, pues hay que lavarla, ¿no? Hay que retirar cualquier residuo que esté adherido a las paredes internas del envase, tomates, piel de pescado que a veces se adhiere, en fin, colas de pescado, en fin, todo eso hay que retirar siempre con un paño, ¿no? Con una esponja, alguna esponjita verde o algo que no dañe las paredes. No se puede rehacer, digamos, en la limpieza de la parte interna con un tenedor, con un cuchillo, con algo que tenga punta, porque lo que vamos a hacer quizás es dañarlo, ¿no? Y se puede llegar después a interpretar como que fuera un daño propio del envase cuando nosotros lo hemos causado, ¿no? Queriendo limpiar. Entonces solo con agua y con un paño y limpieza, con cuidado lógicamente de no cortarse porque es frecuente con los bordes no llegar a cortarse cuando se realiza ¿no? El limpiado interno, se retira y recién una vez que está limpio se procede a evaluar la parte interna. Algunos efectos serios que menciona el manual son la contaminación. Contaminación por grasa, por combustible, por suciedad, ¿no? Petróleo, en fin, algunos sobre, digamos, compuestos grasos, ¿no? Que hay a veces en las plantas de producción y que se encuentran adheridas fuertemente a la parte, ¿no? A la parte interna, dentro de las paredes internas del envase. Son una contaminación. Esto es, de todas maneras, considerado un defecto serio, ¿no? Perdigones de soldadura son contaminantes peligrosos, según el manual de la CFIA, porque esa sustancia que se utiliza para la soldadura es una sustancia contaminante, ¿no? Entonces, cualquier residuo de perdigón de soldadura en la parte interna también debe ser considerado efecto serio. El compuesto sellador. Eh, Aquí viene lo que mencionábamos. El compuesto sellador, como dijimos, el compuesto sellador es el que va en la parte interna del doble cierre y que su objetivo no es más que simplemente rellenar los espacios vacíos que puedan estar presentes dentro del doble cierre. A veces durante la producción, ¿no? De las latas, este compuesto sellador queda esparcido por las partes internas, ¿no? De la lata. El manual canadiense considera que el compuesto sellador no es un compuesto tóxico. Sin embargo, creo que muy pocos conocemos cómo luce un compuesto sellador en una lata, ¿no? Y yo personalmente, y lo que recomiendo es categorizarlo como un defecto serio, ¿no? Porque sea como fuera, es una contaminación de un producto que no tiene nada que ver con el contenido, ¿no? Y que, bueno, pues más allá de sea o no tóxico, como lo dice el manual, de todas maneras es una contaminación, ¿no? Bien, defectos serios también son ausencia de barniz. Esto lógicamente que es un defecto serio, sin dudas. Ausencia de barniz interno, ¿por qué? Si no hay barniz, el barniz sabemos que protege la hojalata, ¿no? La hojalata electrolítica que se llama, el metal. El barniz evita de que haya contacto del alimento con el metal propiamente, ¿no? Es como un aislante. Y si hay pérdida de barniz, pues esto va a suceder. Va a haber contacto entre el metal y el alimento, ¿no? Y lo primero que va a pasar es que se va a corroer, se va a oxidar y bueno,
debe ser de todas maneras la ausencia de barniz considerada un defecto serio, ¿no? En la parte interna del envase. Acá vemos bastantes casos, 3 fotos con ausencia de barniz. Ahora, defectos menores en la evaluación del aspecto interno del envase. Partículas extrañas en el barnizado. ¿Esto qué cosa es? A veces, antes de que se vaya a barnizar durante la producción ¿no? de los cuerpos, en la etapa del barnizado, a veces salpican como pequeños granos de arena, pequeñas eh, perdigones del mismo barniz, a veces pequeños perdigones de soldadura, pero luego son cubiertos por el barnizado, ¿no? Y esto se llega a enfriar posteriormente, ¿no? Y estas partículas quedan totalmente cubiertas por el barniz, quedan por debajo, ¿no? Y en este caso, bueno, cuando se presenta este tipo de, digamos, de defecto, digamos así, defecto debería ser considerado un defecto menor, ¿no? Lógicamente porque el barniz está cubriendo todas estas pequeñas partículas. Eso es lo que dice la CFIA al respecto. Bien, con eso hemos finalizado la parte de la evaluación de los envases, ¿no? Evaluación externa e interna de los envases de metal. Vamos a ver ahora la evaluación sensorial propiamente. Antes de empezar, yo quería definir algunos términos. Siempre he dicho de que el término correcto es evaluación sensorial, ¿no? Y no evaluación organoléptica, ¿no? O físico organoléptico, como le llaman algunos. ¿Por qué? Porque las propiedades organolépticas de los alimentos, ¿cuáles son? Las propiedades organolépticas de los alimentos son el olor, el color, el sabor y la textura. Esas son las propiedades organolépticas de los alimentos. La evaluación sensorial lo que hace es analiza estas propiedades organolépticas de los alimentos, ¿no? A través de los sentidos. Y es por eso de que al ser materia de evaluación sensorial, las propiedades organolépticas no podría hablarse, estaría mal utilizado el término de evaluación organoléptica, ¿no? Bien. Olor, color y aspecto, sabor y textura es todo lo que es todo lo que analiza la evaluación sensorial. Olor, color y aspecto, sabor y textura. Y solo se utilizan los sentidos, nada más, ¿no? La evaluación sensorial de un alimento que se realice, por ejemplo, con un pHímetro, con un fluxómetro, que se utilice una lámina para hacer la observación de un filete de pescado crudo, ¿no? Todas esas cosas que son instrumentos que se utilicen para hacer una evaluación, ya digamos que no corresponderían a una evaluación sensorial propiamente. Para hacer evaluación sensorial solo tenemos que utilizar el olfato, la vista, el gusto y el tacto, ¿no? Nada más. El tacto en este caso, ¿no? Evalúa la textura, ¿no? El tacto, como sabemos, lo tenemos en la piel, ¿no? Lo evaluamos con las manos, pero para el caso de las conservas, la textura se debe evaluar en la boca, con los dientes, ¿no? La textura se evalúa con la masticación, por si acaso, ¿no? Se los digo porque yo he visto a muchos analistas que cuando evalúan el músculo del pescado, el músculo de un pescado en conserva, lo evalúan con los dedos, ¿no? Y ahí definen la textura como firme, como blanda, como semiblanda, y comienzan a aplicarle todos esos descriptores, ¿no? Cuando en realidad la textura se debe evaluar de una conserva o de un pescado en conserva se debe evaluar ¿no? Con la masticación, ¿no? En la boca, ¿no? Y ahí recién ahí determinar si es blando, si es pastoso, si es, no sé, duro, semiblando, en fin. Cualquier propiedad geométrica o elástica que pueda tener ese alimento, ¿no?
Bien, condiciones, algunas condiciones del evaluador. Primero, no presentar incapacidad en los sentidos. Lógicamente, si mi olfato y mi gusto no funciona bien, pues yo no puedo hacer evaluación sensorial, ¿no? Del olor o del sabor de una conserva, ¿no? Así de simple, ¿no? Haber sido entrenado para el tipo de evaluación. Esto es muy importante. Esto realmente quizás lo más importante, el hecho de que un evaluador o un inspector para hacer una evaluación sensorial debe ser entrenado, debe ser familiarizado con los olores y sabores que va a percibir en, en los productos que va a evaluar, en este caso el pescado. Debe ser entrenado con las distintas calidades que se presentan en los pescados, ¿no? Qué cosa es un olor, eh, bueno, marino, lógicamente, qué es un olor a rancio, qué es un olor a amoníaco, qué cosa es un olor, incluso qué es una ausencia de olor, qué cosa es el neutro. En el sabor, ¿no? También igual, qué cosa es un sabor a histamina, qué es un sabor metálico, un sabor ácido, en fin. Todos eso, esta, digamos, calificación que debe reunir ¿no? una persona, un evaluador, debe ser solamente a través de un entrenamiento, ¿no? Y una capacitación, ¿no? Es muy importante eso, porque si no, no vamos a poder distinguir, cuando percibamos uno de los rancios, no vamos a, si nunca lo hemos percibido, ¿cómo sabemos cuándo es rancio o no? Cuándo es, en fin, amoníaco. No utilizar perfumes o sustancias olorosas durante la evaluación. Lógicamente, si voy a hacer evaluación, tengo que ir yo mismo de olores neutros, ¿no? O sin presentar olores a perfume, lo que puede interferir en la evaluación del olor, ¿no? Del producto que voy a evaluar, ¿no? No hay que utilizar colonias o lápiz labial y cualquier otra sustancia que pueda interferir con la evaluación. Tampoco es recomendable hacer las evaluaciones estando enfermo, ¿no? Con dolores de cabeza, con resfríos, con malestar estomacal. ¿Por qué? Porque la evaluación sensorial siempre tiene algo de subjetivo y al ser subjetivo, una parte de la evaluación sensorial vamos a estar indispuestos al momento de hacer el trabajo, ¿no? Si tenemos un problema de salud. Entonces no es recomendable hacer una evaluación con problemas de salud, ¿no? Tampoco luego de haber consumido alcohol, lógicamente. Se dice de que para que el cuerpo se recupere luego de una ingesta de alcohol y poder hacer una evaluación normal, una evaluación sensorial después de haber ingerido alcohol, tiene que pasar como mínimo 24 horas, a veces hasta más, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer una evaluación el lunes, por ejemplo, no me puedo poner a tomar el domingo, por ejemplo, ¿no? Y en general, ¿no? Para los evaluadores sensoriales, una de las cosas más, digamos, más críticas en su consumo pueden ser primero el cigarro y luego el alcohol. Hay que tener muy en cuenta eso. La nicotina del cigarro es lo peor que puede, digamos, o el peor enemigo de un evaluador sensorial, ¿no? De sus papilas gustativas, ¿no? La nicotina destruye y mata muchas papilas gustativas, ¿no? Y luego el alcohol, ¿no? Son dos de las cosas más dañinas, digamos, para los sentidos, ¿no? Para el olfato y el gusto de un evaluador sensorial. Y lógicamente lo que ya sabemos, la higiene personal, ¿no? Uñas, manos, cabello, eso es algo que ya conocen ustedes, pero muy bien, ¿no? Prácticas, ¿no? Buenas prácticas, ¿no? Que hay que evidenciar durante las evaluaciones. Ahora vamos a hablar de algunas condiciones del ambiente. Iluminación suficiente, como hemos dicho siempre, la iluminación del día, la iluminación del sol, la iluminación natural va a ser preferible a una iluminación artificial, ¿no? Utensilios y platos, tenedores, pinzas, en fin, todo lo que necesitemos para hacer la evaluación. A veces carecemos de lugares, carecemos de una mesa, carecemos de unos platos grandes, carecemos de agua, a veces hasta carecemos de, en fin, de tantas cosas, y esto parece mentira, interfiere bastante en el trabajo, ¿no? En la evaluación sensorial que hacemos, ¿no? Es conveniente
hacer una lista de las cosas que necesito para hacer la evaluación sensorial y reunir, ¿no?, estos requerimientos y recién realizar la evaluación propiamente. Se recomienda que los materiales a utilizar, o sea, las bandejas o las fuentes donde se van a colocar los pescados, sea de color blanco, ¿no?, o de colores muy claros, ¿no? No negros, oscuros, grises, rojos, en fin, que esto puede hacer un contraste con algún material extraño que haya presente de la conserva, ¿no? El color blanco siempre es, o los colores neutros son los más adecuados, como, digamos, como fondo para colocar los alimentos, ¿no?, para la evaluación sensorial. Ausencia de olores, lógicamente. No es recomendable de ninguna manera ir ingresar a un ambiente donde voy a hacer evaluación sensorial y que, por ejemplo, el ambiente esté oliendo a pintura, esté oliendo el ambiente no sé, a basura, esté oliendo a químicos o a productos de limpieza, ¿no? A veces por querer hacerlo mejor, los ambientes son limpiados faltando media hora para la evaluación sensorial. Incluso alguna vez yo he ido a un laboratorio donde lo habían pintado recién hace unos días atrás y todo el laboratorio olía a pintura. Entonces, esto, como hemos dicho, interfiere directamente con la evaluación, ¿no? El olor del producto, ¿no?, del producto que vamos a analizar. Tiene que ser completamente neutro el ambiente para hacer la evaluación. Bien, la disponibilidad de utensilios y mobiliarios, ¿no? Mesas, tenedores para evaluar los pescados son 1000 veces preferibles que las cucharas, los tenedores, porque la cuchara lo que hace es desmenuza mucho el pescado, ¿no? El tenedor o pinza nos ayuda más bien a separar cuidadosamente cualquier materia, cualquier presencia de algo que queramos observar, sin raspar, ¿no? Solamente levantando. Vasos o frascos de vidrio transparente para colocar el líquido. El líquido de la conserva se coloca. El tomate, el agua o el aceite se debe colocar en frascos o vasos de vidrio para poder evaluar el color, la presencia de alguna materia flotante por ahí, partículas, lo que fuera, ¿no? No es recomendable utilizar vasos que sean de plástico, ¿no?, o de colores, ¿no?, que no nos permitan ver ¿no?, a través digamos, de las paredes del envase. Tenemos que poder observar el líquido. Picetas para poder lavar, en el caso del tomate, por ejemplo, necesitamos limpiar el pescado cuando son presentaciones, por ejemplo, en enteros, entero de jurel, entero de caballa en tomate. Tenemos que limpiar los enteros para poder hacer una evaluación correcta. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero para eso necesitamos las picetas, para poder hacer una limpieza, un lavado, ¿no?, con agua simplemente de cualquier resto de tomate sobre el pescado, ¿no? Bien, vamos a ver ahora, antes de empezar con la evaluación propiamente de la conserva, ¿cómo podemos diferenciar unas especies de otras? Alguna vez sí me han preguntado bastante cómo diferencio el sabor de una especie, cómo sé si es caballa, si es jurel, cómo diferencio el olor de si es caballa, si es machete, si es bonito. En realidad, esto no es tan sencillo. Hay algunos indicadores, y uno de ellos es la piel, ¿no? Uno de ellos es la piel del pescado, ¿no? Algunas especies son bastante fáciles de diferenciar de otras, como vamos a ver aquí en las fotos, más aún cuando se presentan justamente en esa presentación que se llama entero, ¿no? Porque en el entero se observa la piel del pescado. El machete, por ejemplo, tiene estos puntos que son característicos. Cualquier especie de machete presenta estos puntos oscuros, bien definidos en la parte lateral de su cuerpo, ¿no? En la parte, principalmente en el centro casi, estos puntos oscuros. La caballa tiene en la parte del dorso, del lomo ya casi, estas manchas, ¿no? En todo el lomo y el dorso de la caballa presenta estas manchas como de tigre, que le conocemos así, ¿no? Esa es digamos, la característica más saltante de esta especie, ¿no? Del aspecto, digamos, de la piel. El jurel, si bien es cierto, no tiene manchas,
ni tiene puntos, ni nada de esas cosas, presenta un color, un cierto color de tornasol en la parte del dorso, pero hay un detalle, una característica mucho más todavía saltante que es la línea lateral. El jurel presenta una línea lateral a lo largo de todo el cuerpo, ¿no? Que empieza a la altura de la cabeza, de la parte del dorso, y más o menos, ¿no? A la, a la, a la, a la altura de la mitad del cuerpo, desciende un poco la línea lateral y continúa ya por el medio del cuerpo hasta la cola, ¿no? Es una línea que va prácticamente desde la altura de la cabeza hasta la cola, una línea lateral muy definida y muy gruesa, y que no la presenta ninguna otra especie, o sea, no la presenta la caballa, ni el machete, al menos ningún otro de las especies que se producen en conserva, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permite diferenciarla de las demás. El bonito, bueno, lo he colocado para que se pueda observar las líneas que presentan en su parte lateral, estas líneas oscuras, ¿no? Que van a lo largo de los, digamos, del cuerpo. Pero lógicamente el bonito pues no es una especie que se utilice para conserva, ¿no? Al menos para estas presentaciones de entero, donde el pescado va con piel, no existe, creo yo, una presentación de bonito entero, ¿no? Por el tamaño que tiene, lógicamente. El bonito es una especie muy grande, ¿no? Bien, ahí más o menos para que se pueda tener como referencia cómo diferenciar en el caso de presentaciones enteros la piel, ¿no? De las especies más comerciales, ¿no? Ahora, ya yendo propiamente a la evaluación, ¿qué es lo que debo hacer al momento de evaluar una conserva? Al inicio, lógicamente, tengo que abrir la conserva y lo primero que tengo que hacer al abrir la lata es percibir el olor. A ver, un minuto, por favor. Ya, ahora sí. Entonces, como decía, lo primero que debo hacer, que se recomienda hacer al momento de abrir el envase es percibir el olor que emana del interior. ¿Por qué? Porque si existe algún indicio de contaminación, de descomposición, ¿no? Se va a hacer bastante perceptible al momento que se abre inmediatamente la lata. Si yo abro y lo dejo expuesto, ¿no? A la intemperie un rato, quizás no es que ya no se vaya a percibir. Si hay una presencia de algo ahí, de una descomposición o de un contaminante, lógicamente lo voy a poder percibir, pero no con la claridad y con la intensidad que lo podría percibir al momento que abro la lata. Por eso es recomendable oler inmediatamente cuando abro, ¿no? Aquí vemos las diferentes presentaciones, algunas de las más comerciales: lomo de atún, filete de caballa, entero de anchoveta y enteros también en agua y sal, ¿no? Bien, lo siguiente que tengo que hacer, antes de continuar, hay una tabla, una escala, donde he colocado digamos, a manera de referencial instructiva, cuáles son los olores de las calidades que puede presentar un pescado, ¿no? Olores buenos, olores muy buenos, olores aceptables, o olores malos, ¿no? En una escala que va del 0 al 10, ¿no? Donde lógicamente la categoría de 0 es muy malo y el 10 es muy bueno, ¿no? Vemos que los colores muy buenos, pues, en una conserva de un pescado son algas marinas, como ya conocemos, carne cocida, a caldo de carne, aire oceánico, fresco, ¿no? Y a medida que va disminuyendo un poco la calidad, primero que se pierden estas intensidades, ¿no? Hay una disminución de la intensidad de los olores previos y aparece ya la ausencia del olor, el neutro que hemos dicho, que está considerado todavía como una calidad buena en un pescado, la ausencia de olor. Y inmediatamente, ya llegando al límite, ¿no? Están los olores aceptables, ¿no? El límite de la escala sería el puntaje 5 en este caso, ¿no? Y de 5
hacia la derecha, ¿no? ¿No? Ya yendo hacia el cero, todo sería malo o rechazable. Entonces, un poco antes de la escala, ¿no? de la, digamos, de la categoría 5, tenemos ya los ligeros olores grasos, oxidados, a cuero, cartón, a pescado, que son, si bien es cierto, son olores aún aceptables, pero ya nos indican de que se encuentran, digamos, en un límite de aceptación este producto, ¿no? Este pescado. Y como ya sabemos, el malo rechazable, el rancio, el amoníaco, el pútrido, el fecal. Hay un olor que mucho se presenta en las conservas, que es el olor a coliflor cocida. Quiero decir, mucho se presenta en conservas que están ya empezando digamos, el pescado ya tiene una descomposición iniciada, el inicio de la descomposición, ¿no? Se presenta con este olor fuerte, a coliflor o col o brócoli cocida, ¿no? Los olores ácidos, a leche. Ácido está asociado a un olor de leche avinagrada, ¿no? A quesos, a rancio, que es la grasa propiamente, ¿no? Y en fin, todos estos olores son indicadores ya de un rechazo, ¿no? Por eso digo lo importante que debe ser el entrenamiento con los evaluadores en reconocimiento de todos estos olores, ¿no? Hacer sesiones de familiarización y entrenamiento y de memorización, ¿no? Lógicamente con pescado, ¿no? Se deben hacer entrenamientos para que los evaluadores estén familiarizados con estos descriptores que se utilizan. Bien, lo primero, ahora sí, siguiendo con la evaluación del envase de la conserva propiamente, lo que debo hacer es primero separar el líquido del pescado. No puedo agarrar, vaciar la lata en un solo plato y todo el contenido mezclado con el pescado y el líquido, estar evaluándolo ahí en el momento, todos juntos. No. Debo separar el líquido en un recipiente de vidrio, como hemos dicho, y solo el pescado llevarlo a la fuente. Solo el pescado, ¿no? Si es tomate, por ejemplo, adicionalmente tendría que lavar un poco el pescado, ¿no? Vaciar un poco el tomate, no todo lo que pueda caer en el contenido de vidrio, porque yo solamente quiero que caiga una cantidad suficiente dentro del vidrio del contenido, perdón, del recipiente de vidrio para poder evaluar sus características organolépticas, el olor, el sabor del líquido, ¿no? El color. Y luego de eso, lo que haya podido quedar adherido de tomate sobre el pescado propiamente, tengo que lavarlo, ¿no? Con agua un poco, con una piseta, como hemos dicho, y el pescado limpio de tomate ya, ¿no? En el caso de los enteros, colocarlo en una fuente, ¿no? Para la evaluación. El líquido, por si acaso, también merece una evaluación de sabor y olor, ¿no? A veces el líquido se pone en un recipiente y solo se le evalúa el aspecto y nada más, y el color. O en caso de aceite, si hay qué cantidad de aceite y de agua hay. Pero hay que probar los líquidos, porque en el caso de tomate, por ejemplo, quizás el tomate se encuentre rancio, quizás haya una contaminación de algún químico dentro del agua, ¿no? Igual, el aceite puede estar rancio, pueden haber contaminaciones del líquido que debo percibir, ¿no? Y para eso la única forma es probarlo, ¿no? Y lógicamente eso no se pasa, ¿no? Cuando yo hago una evaluación sensorial, nada de lo que pruebo, nada de lo que me llevo a la boca debo pasarlo, todo lo debo escupir, ¿no? Eso es muy importante saber. Evaluación del color. Cuando tenemos el pescado en la fuente, eh, en caso de filetes, por ejemplo, ¿no? Filetes. eh, He visto algunas preguntas que hacen muchas personas, ¿por qué la caballa tiene un color más amarillento? ¿Por qué algunos filetes tienen un color más amarillento, no? Eh, lo que yo puedo decir es de que, por la experiencia al menos, la caballa siempre presenta estos colores. La caballa siempre presenta un color tirando hacia lo cremoso, hacia lo amarillento, a veces hacia lo rosado, pero esa es su característica, ¿no?
Es una característica debe ser por la grasa o, en fin, por algunos compuestos propios de la misma especie, químicos que tiene en su composición, que le dan ese color. Lo que también les puedo mencionar y les pongo acá como evidencia de la foto es que el jurel es mucho más claro, mucho más pálido, ¿no? Un filete de jurel es mucho más, digamos, colores más apagados, colores tirando más a lo blanquecino que la caballa, ¿no? Esa es una diferencia que se puede percibir en los filetes, ¿no? Ahí pueden observar ustedes en la foto, ¿no? Bien, eso es para hablar un poco acerca del color y cómo podría diferenciar si es un filete de caballo o un filete de jurel. Bien, ahora volvamos a los enteros, porque los enteros son, en la mayoría de las veces, los que tienen, se puede decir, la mayor cantidad o se encuentra la mayor cantidad de defectos. Si hay materias extrañas, si hay vísceras, si hay gónadas, si hay parásitos, generalmente se encuentran en el vientre, en la parte interna de los enteros. Entonces, el entero, una vez que lo he puesto en la fuente, ¿no? Tengo que abrirlo en sus dos partes, ¿no? El entero es recomendable abrir con un tenedor si son tres, cuatro piezas de entero de jurel, cada una las abro delicadamente, así como figura en la fuente, ¿no? sin desmenuzar, sin desmenuzar, separo los dos filetes del entero y comienzo a hacer la evaluación interna, ¿no? Para detectar si es que hay presencia de vísceras, si hay presencia de algún... bueno, la gónada también es considerada una víscera, si hay presencia de materias extrañas, o si hay algún crustáceo puede haber metido ahí adentro del interior del vientre ¿no? del pescado, o si hay parásitos incluso, ¿no? Como digo, y siempre repito, no es bueno utilizar cucharas, es siempre utilizar un tenedor y no raspar el músculo, no escarbar, como muchos analistas también, pongo siempre como ejemplo lo que yo veo en los laboratorios, escarban y raspan y rompen y sinceramente no sé qué están buscando porque todos los defectos que podemos encontrar se encuentran a simple vista y si hay gónada o hay algo que no me deja observar como una víscera, simplemente con el tenedor lo levanto y observo por debajo, ¿no? O por encima. Pero no es recomendable estar rompiendo, raspando el pescado, ¿no? Bien, entonces, ahí por ejemplo se observa, ¿no? De que se levanta el hueso, por ejemplo, de la columna, se levanta la víscera, y en este caso hay una presencia de un parásito, ¿no? Ustedes pueden ver ahí en la foto de la derecha un parásito que se presenta, es un anisaki que se presenta generalmente enrollado y que generalmente son reconocibles a simple vista, ¿no? Se pueden reconocer. No se necesita un microscopio, no se necesita ninguna lente especial, son lo suficientemente grandes como para poder verlos. Y como digo, generalmente están enrollados, así como se ven aquí. Generalmente también pueden estar alargados, ¿no? Y eso se ve con, digamos, sin necesidad de estar raspando, ¿no? Nada, solamente observando y levantando alguna víscera que pueda haber, nada más. Cuando es tomate, como hemos dicho, presentaciones de enteros en tomate, tengo que lavar el tomate, ¿no? Bueno, aunque en esta foto se ve que todavía no se ha lavado muy bien, pero es recomendable retirar el tomate lo más que se pueda del pescado, separarlo por ambos filetes del pescado y observar internamente, ¿no? Aquí se ven parásitos, son fotos ya del caso que hubo hace años, ¿no? De presencia de parásitos en conservas, y estos productos estaban bien contaminados, ¿no? Generalmente se observan en la parte interna, como hemos dicho, del vientre del pescado, donde están las vísceras, ahí están los parásitos. También se encuentran parásitos en filetes, ¿no? Generalmente los parásitos están por encima, ¿no? del filete.
En el caso que tenga una presentación en filete, ¿no? O trozos, lo que debo hacer es, como hemos dicho, retirar el líquido y poner todos los filetes sobre una fuente y uno por uno revisar los filetes, ¿no? Con la mano o con un tenedor, pero solamente el tenedor para ir separando los filetes que están juntos, ¿no? A veces no está todo, se presentan los filetes agrupados, ¿no? Y hay que ir separando filete por filete, ¿no? Y observar cada uno. Es extraño encontrar un parásito a veces dentro del músculo del pescado. En este caso, en estas fotos, sí se llegó a encontrar porque la contaminación era mucha, ¿no? La contaminación por parásitos había sido bastante, entonces estaba muy contaminado y el parásito había llegado hasta el músculo. Para eso lo que se tiene que hacer es separar los miómeros, ¿no? Los miómeros que son esas fibras grandes que presentan los filetes del pescado y con la mano simplemente ir separando, porque eso se separa muy fácilmente y observar internamente si hay presencia de parásitos. Como digo, eso es muy poco probable, no es muy frecuente encontrar, ahora al menos, este tipo de contaminación de parásitos dentro del músculo, ¿no? Pero de que se puede dar, cuando la contaminación es muy grande, sí se da. En estos casos, ¿no? Aquí podemos ver las fotos, ¿no? Ahora, para la evaluación del sabor, igual hemos hecho una categorización, ¿no? De muy bueno, descriptores de sabor de calidad muy buena, para calidad buena, para una calidad aceptable de sabor y para un sabor malo rechazable, ¿no? Los descriptores para el sabor son muy similares a los del olor, ¿no? Muy bueno cuando hay un olor a algas marinas, ligeramente dulce, a carne, a caldo, como habíamos mencionado en el olor. El sabor residual debe ser limpio. Cuando un pescado está muy fresco, yo lo pruebo, luego bueno, de escupir el pescado, el sabor, el residual que me deja debe ser un sabor, por utilizar un término subjetivo, debe ser un sabor agradable, debe ser un sabor limpio, no debe ser un sabor oxidado, ni fuerte, ni intenso, ¿no? A eso se le llama un sabor residual limpio. Luego, como hemos dicho, las intensidades de la calidad en el sabor bajan ligeramente, ¿no? Y también aparece el sabor, al igual que el olor, el neutro, ¿no? O la ausencia de sabor, que todavía es considerado como una buena calidad en el pescado. Cuando yo pruebo, mastico y no le percibo sabor, hay ausencia de un sabor, debe ser considerado como una buena calidad, ¿no? Lo que se llama el sabor neutro. Y luego ya vienen las demás, las categorías que son consideradas como límite de aceptación. La cartulina, oxidado, ligeramente graso, ligeramente al cuero, ¿no? Y a pescado, ¿no? Con respecto a este término o este descriptor de pescado, olor o sabor a pescado, hay que aclarar algo que creo que confunde a muchas personas y es que consideran que cuando un pescado tiene un olor o un sabor intenso a pescado, o mejor dicho, cuando una especie o un pez tiene un sabor intenso a pescado, propiamente pescado, está bueno y es de buena calidad. Lo que no es verdad, ¿no? Por el contrario, cuando una especie tiene un sabor o un olor intenso a pescado es porque ya está descomponiéndose, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pero lo cierto es de que un ligero olor o sabor a pescado todavía es aceptable, ¿no? Al menos según todas las directrices internacionales que hay sobre evaluación sensorial de pescados. Y luego al final ya está la categoría de malos o rechazables. Hay lógicamente, algunas propiedades que no se pueden percibir con el olor. Por ejemplo, la sal, ¿no es cierto? La sal no se puede percibir con el olor y solo se percibe con el sabor, ¿no? Y de igual forma, esta sustancia que es la histamina.
La histamina no se percibe con el olor, pero sin embargo sí se percibe con el sabor. La histamina es una amina, un aminoácido que se produce en el pescado cuando está descomponiéndose y, y es dañino, ¿no? Ahorita, luego vamos a hablar con más detalle sobre la histamina, pero es, de hecho, que es, al percibir este sabor a histamina, es un sabor de rechazo inmediatamente, al igual que el sabor a pescado fuerte y que los sabores que ya conocemos como el rancio también, el amargo, por ejemplo, ¿no? El ácido, los sabores contaminados, y en fin, todos los que sabemos que son sabores de, digamos, de calidad rechazable de un pescado. Debo decir de que, por ejemplo, el contaminado, el contaminado no necesariamente involucra descomposición del pescado. Un pescado contaminado, un pescado puede estar de muy buena calidad, puede estar muy fresco, ¿no? Pero de pronto tiene trazas de productos de limpieza, ¿no? De lejía, de cloro, ¿no? Y eso inmediatamente lo convierte en un producto rechazable porque está contaminado, ¿no? Así de simple, ¿no? Cualquier olor o sabor de contaminación que no sea propio del pescado es considerado como rechazo. Vamos a hablar un poco de la histamina. La histamina, como ya hemos dicho, se genera en los especies grasos, en los pescados grasos, en los pescados, en los escómbridos, que se les conoce. Son el atún, los grasos, el bonito, la caballa, el jurel, el barrilete, y el perico, que es un semigraso, también presenta la histamina. Eh, y, como hemos dicho, es una reacción química que se produce cuando se comienza a descomponer el pescado, ¿no? Es una amina biogénica, ¿no? Un aminoácido, y que es muy dañino, que puede llegar a producir en personas muy sensibles, existen personas muy sensibles a la histamina, que son alérgicas, puede llegar a producir incluso ronchas, puede llegar a producir mareos, vómitos, diarrea, ¿no? Creo que no he encontrado una fuente que, bueno, no he podido yo al menos encontrar una referencia, una evidencia que haya podido causar la muerte de la histamina, no lo sé en realidad, pero de que sí es muy peligrosa en personas sensibles y también dependiendo de la concentración en que se consuma, ¿no? Requiere, o sea, significa un riesgo muy alto, ¿no? El consumo de un pescado con histamina. Y muchos se preguntan seguramente cómo sabe la histamina. Estoy seguro que muchos no conocen el sabor de la histamina. Solo se percibe con el sabor. Y es muy difícil categorizarla, o sea, asociarla con un sabor conocido de un alimento porque no está presente en la mayoría de los alimentos. El pescado es uno de los pocos que la presenta, por ejemplo, ¿no? La histamina. Y si queremos hacer, bueno, digamos, una descripción o cómo es que se percibe, cómo sabe la histamina, pues cuando un pescado con histamina se lleva a la boca y tiene contacto con la lengua, lo primero que vamos a percibir es un hormigueo, una sensación de hormigueo, ¿no? Seguida también por una acidez, va a ser, o perdón, un ardor, lógicamente dependiendo de la concentración de histamina en el pescado, vamos a sentir un pequeño ardor o un intenso ardor y se va a producir una roncha en la lengua, ¿no? Y acompañado de un adormecimiento, ¿no? Estas son las características que causa, o los síntomas, ¿no? Que causa la histamina en la boca cuando un pescado tiene histamina, ¿no? Una roncha, un adormecimiento, por mucho tiempo, por muchas horas, a veces la lengua se queda en esa parte donde ha habido contacto con la histamina, queda sin percibir, no se puede percibir nada en esa parte adormecida, ¿no? Y un ligero ardor, ¿no? Cada vez que se pasa, esa parte de la lengua tiene contacto
con algún alimento, con el dedo, lo que fuera, se siente como un pequeño ardor, ¿no? Bueno, esto, lógicamente, para poder reconocerlo, hay que conocerlo, ¿no? Y es por eso que vuelvo a repetir, es muy importante el entrenamiento de los evaluadores, el reconocimiento de olores y sabores de la descomposición del pescado. La histamina a veces cuando está en muy baja concentración en el pescado, requiere de mucha experiencia para llegar a percibirla, ¿no? Personas con mucha experiencia pueden llegar a percibir bajas concentraciones de histamina. Cuando es muy alta, lógicamente, inmediatamente se da a percibir la concentración en la boca. Lo cierto es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con esta sustancia en el pescado. Y si bien es cierto, la histamina es un método, o es una sustancia que se puede percibir en el pescado por métodos químicos, porque existe, ¿no?, método de ensayo para evaluación de histamina. Se han encontrado casos, ¿no?, en lotes de conservas años atrás, cuando se ha hecho la evaluación sensorial, se han encontrado, por ejemplo, enteros de jurel con histamina haciendo la evaluación sensorial, ¿no? Entonces, en el que yo mismo, por experiencia, he participado, se los digo, ¿no? Entonces, no es que la prueba química, o no sé cuál habrá sido en ese momento, ¿no?, en esos casos, el error o la omisión que se haya podido, a la cual se haya podido incurrir, que durante el ensayo químico bueno, se detectó seguramente de que todo estaba bien, pero durante la evaluación sensorial se detectó histamina. Bien, vamos a hablar ahora sobre ya otros defectos que se pueden encontrar dentro del contenido, como por ejemplo defectos de vísceras, defectos de gónadas, defectos de contenido estomacal. A veces lógicamente cuando son productos enteros, pescado entero, no se realiza un buen limpiado, ¿no?, una limpieza de la parte interior del pescado, y todavía permanecen en el interior, en el vientre, la víscera, la gónada, a veces hasta el contenido del intestino del pescado, ¿no? El contenido del intestino es un color verdoso, medio marrón, que se puede observar ahí, y es el color verdoso por el fitoplancton del cual se alimenta el pescado, ¿no? De hecho, que lógicamente es un defecto, ¿no? Es un tipo de defecto también que no debería estar presente en una conserva, ¿no? Esto debería ser limpiado, debería haber sido limpiado, ¿no? Líquido anormal, por ejemplo en el tomate, a veces se puede encontrar tomate quemado, oscuro, ¿no? El tomate debe tener un color que ya conocemos todos, rojo intenso o ligeramente tirando hacia el anaranjado quizás, pero no debe tener pues estos colores anormales el tomate, ¿no? Como por ejemplo un rojo quemado, oscuro, o a veces cuando el pescado está deshecho o está partido, ¿no? Se mezcla digamos, los sólidos del pescado se mezclan con el líquido, con el tomate, y se produce este color medio anaranjado, medio de color marrón, en fin, ¿no? Y eso es porque el pescado está bastante maltratado ya, ¿no? Las piezas rotas, justamente, ¿no? Lógicamente, si yo declaro que mi conserva, mi producto es un entero en conservas, entero de jurel, entero de caballo, o entero de anchoveta, como aquí se ve, son enteros, las piezas deben estar enteras, ¿no? Por algo se le llama entero, y así lo clasifica la norma 204.002, ¿no? Ahí están las definiciones de cómo se deben presentar, ¿no?, las conservas de acuerdo, cómo se clasifican las conservas de acuerdo a su presentación del contenido, ¿no? Lógicamente esto para la norma es un defecto porque se declara como entero, pero sin embargo está todo partido, ¿no? Podría ser un defecto, de hecho es un defecto. Otros defectos que se encuentran son cualquier otra sustancia
cualquier otro elemento, materia, lo que fuera, que no corresponde al pescado o al medio de la cobertura, ¿no? Papel, crustáceos. Vemos en la foto de la derecha al final un crustáceo ahí en la lata en el fondo, más o menos grande, pegado a la lata, ¿no? Todas estas cosas lógicamente son defectos. Esta presencia de materia extraña son defectos porque no tienen nada que hacer con el contenido, ¿no? De lo que declara la conserva, ¿no? Son defectos. Más defectos, por ejemplo, acerrín. En esta lata se ve una pieza de madera, acerrín, que está ahí, ¿no? Se puede observar. En la foto del medio y en la de la derecha, partículas de vidrio, ¿no? Otro defecto serio, ¿no? Estos defectos incluso podrían ser considerados, dependiendo también de la cantidad en que se encuentran en el lote, latas con este tipo de vidrio, que se consideran dañinos para, ¿no? para la salud pública, deben ser considerados defectos serios. Hay que tener cuidado porque en casos a veces no es muy frecuente encontrar, pero hay una sustancia que se llama estrubita. Estrubita es una sal marina que se llega a solidificar a veces y se presenta en el atún principalmente, en conservas de atún. Como digo, no es muy frecuente encontrar, pero da toda digamos, tiene toda la apariencia de un pedazo de vidrio, ¿no? Pero es muy fácil de diferenciar o de detectar si se trata de estrubita o si se trata de vidrio, porque si lo somete en un momento al agua, ¿no? Lo llevamos a la lengua, esto se va a comenzar ¿no? a deshacer, ¿no? Con el paso de los minutos, ¿no? Bien, entonces hay que tener cuidado con la diferenciación de la estrubita con el vidrio, ¿no? Que son a veces muy similares. Bien, me parece que esto sería todo con respecto a la evaluación física y sensorial de conservas. Les agradezco su atención y le doy pase a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Víctor Mérida. Bastante interesante su participación, su exposición, al igual que la exposición de la ingeniera Carla Villena y la ingeniera Carla Cabezudo. Seguidamente, con el programa, invitamos a la ingeniera Jenny Quijano,